Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Tocar Madera. Un podcast que hacemos cada vez que nos acordamos, cada vez que las agendas nos dejan y cuando tenemos algo o alguien que mola. Y este es el caso. En este episodio tenemos a Pablo Jiménez, hacedor de juegos, y a Iván, un amigo suyo, que ha venido con él, que es una persona que lleva un año colaborando con él, ayudando con los prototipos, etcétera, etcétera. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Muy bien. Hola, Muy buenas, Carlos. ¿qué tal? Listos para dar guerra. Genial, genial. A eso hemos venido. Bueno, antes de empezar, vamos a contar un poco tu currículum, Pablo, ¿vale? Comenzaste a diseñar juegos hace 2 años. Más o menos, sí. Más o menos. Y medio, sí. Eres miembro de la asociación Ludo, que es una asociación de creadores de juegos de mesa. Eso es. Pertenezco a Ludo Madrid, pero bueno, hay Ludo en diferentes comunidades. Ah, es como temas provinciales, ¿no? Eso es. Ah, guay. Y actualmente tienes 4 juegos publicados que has publicado este año, ¿no? Que son Monetes, publicado por el Troquel, Boom Party, publicado por Eclipse, Budum, publicado por el Troquel, y Kaizen, publicado por Last Level. Kaizen es el último que ha salido al mercado, ¿no? Ese es el último, ha salido hace poquito, hace un mes. Estuvo en Essen y ahora ya en tiendas aquí en España. Guay, guay. Y además tienes otras 4 publicaciones listas para el año que viene, ¿no? O sea, bueno, perdón, para este año, que es que ya todavía sigo con el chip de 2019. Ya ¿no? estamos en 2020. O sea, Feliz año. Feliz año. Feliz año, A todos los oyentes, que no nos vemos desde hace 7 meses o algo así, pero bueno. Sí, que ahí... Estaba diciendo que había otras 4 publicaciones, que son Magus Novatus, que va a ser Atomo Games el que los publique, Crazy Zombies, de Mercurio, Antiquarium, publicado por Venatus, y Baransu. Lo estoy viendo bien, ¿no? Baransu, de Tetrakis, ¿vale? Esos son los 4 próximos juegos, ¿vale? Esos son los que, excepto Baransu, que todavía no está firmado, los otros 3 están firmados para salir en 2020. O por lo menos para empezar a trabajar las editoriales en ellos en 2020. Pero sí es probable que salgan este año. Guay, jope. O sea que en 2 años vas a publicar 8 juegos. Vas a tener 8 juegos. Pues eso es. Eso es como ser un poco el Stephen King de hacer juegos de mesa, ¿no? O sea, pues casi. Alguna vez me lo han dicho, lo de Stephen King. La comparación. Hay que tener en cuenta que el primer año sí que trabajé en muchas ideas distintas que tenía a lo largo de tiempo antes, ¿vale? Entonces sí que el primer año hice muchos prototipos. Pues hablamos a lo mejor de 12 o 13 juegos. Ajá. De esos voy filtrando y voy centrándome en los que están así más terminaditos y mejor. Y bueno, pues digamos que estoy viviendo de las rentas, de todo lo que tengo en los cajones. Ahora voy retomando y voy puliendo poco a poco. O sea que no es que de repente haga en un mes. Zas, ¿no? Claro, no te has enfocado en 1 o 2 juegos, sino que has trabajado en muchos, realmente. Sí, paralelamente. Y de eso es un poco como una camada de cachorros. Han sobrevivido 8 de 12 o algo así, ¿no? Sí, bueno, al principio me daba un poco de pena el hecho de decir, joder, tengo 10 juegos y voy a publicar de esos 10 solo 2, a lo mejor. Ya. Pero es que, según pasaba el tiempo, me daba cuenta de que en lugar de ponerme con otro nuevo, era mejor retomar alguno de los antiguos, de los que a lo mejor no me convencían demasiado, y meterle un buen lavado de cara. Entonces, como te digo, iba reciclando esos juegos, y algunos de estos que se van a publicar son juegos que tenía en el cajón abandonados. Y dije, me pongo con uno nuevo, con ideas nuevas, o retomamos lo otro. Es que si no, acabas con 50 prototipos y todos abandonados. Entonces, hemos ido reciclando y al final hemos cambiado algunos juegos para bien. O sea, te puede contar Iván que yo le he enseñado juegos que no me convencían como para mostrar a editoriales y entre los un dos... vuelco total. Sí, le hemos metido unos cambios al final. ¿Sobre qué? O sea, ¿cómo le ayudas tú a nivel de darle pues feedback sobre los proyectos? ¿Le dices, hablas más sobre la mecánica o la temática no coincide o esto le falta una carta que haga no sé qué? No sé, es que es un mundo que para mí es un poco desconocido cómo es el feedback concreto de alguien que testea. Es bastante complicado. Al principio yo, como no tenía experiencia en temas de juegos de mesa ni nada, entonces, básicamente decía, pues me ha gustado, no me ha gustado, y claro, me quedaba un poco así, claro. Entonces luego ya fui investigando un poquito más, aprendiendo más de juegos y tal, y es cuando ya empiezas a dar un feedback un poco más realista de la importancia de cómo, de si funciona una idea, un tema, más que temática no, porque eso te lo van a cambiar el 90% de las veces, pero es una mecánica.
una mecánica que veas que funciona o no. Pues por ejemplo, en el último juego que estamos probando, si una carta va bien, no va bien, si hay que potenciar el efecto, si no, si la partida ha sido rápida, aburrida, equilibrada. Entonces, todas esas cosas parece que no, pero hay que tener mucho tiento y vigilar. Y luego, cuando estás jugando con más gente, vigilar también las reacciones de los demás para ver si les gusta, si no les gusta. Hay que estar también atento a eso, aunque estés dentro de la partida, vigilar al resto también. Leí un artículo hace mucho tiempo que decía que a la hora de testear juegos había varias formas de hacerlo. Una de las cosas que se hacía pues era explicarles las reglas y tal, como por ejemplo en cualquier feria, mira, las reglas son así, pero había como un paso más de cuando se había pasado eso, que tú les dejas la caja con las reglas escritas, sí, y así se las compongan. Eso se llama un testeo a ciegas. Testeo a ciegas. A ver, se suele hacer para ver si eso ya es para probar si las reglas están bien redactadas, bien escritas. Entonces, lo que sí se suele hacer es darle incluso a gente que no haya jugado, toma las reglas y ahora jugáis vosotros. Y yo no voy a decir nada. Y tú tienes que ver si ellos han jugado bien el juego o no. Claro, a ver si han aplicado mal una cosa. Efectivamente, que no era y eso lo usan mucho las editoriales, los testeos a ciegas. Porque hay un problema. Por ejemplo, para mí lo de las reglas es a mí me cuesta mucho, es una faena. El tema de redactar las reglas. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene muy claro su juego, cree que los demás también parte con ese conocimiento del juego, y no, tienes que explicarlo de una forma tan básica como para un niño de 3 años. Claro, que lo entiendan rápidamente, que todo esté bien enlazado, que no haya lugar a... Además es que como estás tan metido en tu propio juego, en tu propia historia, al final tu mente ya lo lee 20 veces y lo ve bien. Es como cuando escribes un relato. Por mucho que lo leas, tu mente va a rellenar cualquier hueco ya automáticamente. Y luego llega alguien y dice, oye, aquí te falta esto que es súper importante. Efectivamente, te falta una coma o te falta algo, y entonces... y no lo habías visto las primeras 20 porque estás viciado, ¿no? Claro, efectivamente, estás viciado y necesitas un tercer ojo que... Ya que hablábamos antes de Stephen King, de literatura, en el mundo yo también he estado corrigiendo libros en editoriales, haciendo correcciones. Y tú puedes corregir un libro 20 veces y se pasa estás seguro de que ahí no hay nada más. Y yo soy filólogo, o sea que encima voy exhaustivamente y me tiro mi tiempo. Siempre aparece otra falta de ortografía. Siempre. ¿Qué ocurre con el tema de las reglas? Lo mismo. La editorial, en Boom Party, por ejemplo, hicimos como 12 filtrados para las reglas. Yo las escribía. Sergio las revisaba y reescribía cosas. Luis, amigos de otras editoriales, total, pues un montón de, no sé, 11 o 12 al final, 11 o 12 revisados de reglas. Y aún así hay alguna cosilla que se podría... En este caso no grave, pero sí que suele pasar, que dices, joder, macho, si es que la hemos corregido 10 personas. ¿Cómo se ha pasado eso, no? Sí. Bueno, también hace poco has recibido el premio Mejor Creador de 2019 por la parte de la BGC de Málaga. Eso fue en Torremolinos. ¿En qué mes fue lo de la BGC? Sí, en noviembre. Eso fue en noviembre. Es un evento muy grande que hay cada año en Málaga. Y bueno, desde aquí saludos a los dos Danis, Dan Titán y Dani Ruiz, que son de los organizadores del evento. Este año ha sido más grande además, en un pabellón muy grande, de allí de Torremolinos. Y bueno, pues había, pues ya te digo, éramos 3 nominados. Eugeni Castaño, Eloy Pujadas, los dos de Barcelona, y yo. Y nada, pues oye, al final hubo esa decisión por parte de los jueces, muy contento por el reconocimiento. Y bueno, pues al igual que lo de mejor creador del año, pues también había mejor prototipo del año, mejor juego familiar, etcétera. Ahí también estuvo nominado 3 Dragones, pero ahí no hubo tanta suerte. Estuvo clasificado. Bueno, pero lo otro es un poco como premio a trayectorias, ¿no? O sea, sí, está bastante bien. Sí, porque el año ha sido intenso. Como es que 8 juegos casi en 2 años que vas a sacar ha sido potente. Y lo que queda. No son juegos, vamos a ver, son juegos familiares normalmente, fillers, y bueno, pues Kaizen, que es un poquito ya más grande, más sesudo. Pero obviamente no hablamos de juegos mazmorreros, de miniaturas, o a lo mejor un Eurogame de estos de 3 horas, hay que tirar 2 horas leyendo las instrucciones. Sí. Tampoco quiere decir que un juego pequeño sea más fácil de diseñar que uno grande, cuidado, porque esto lleva a veces a confusión.
hacer un juego divertido y que sea atractivo para la gente con muy pocos componentes es un reto difícil. Es un reto difícil. A veces vemos juegos y son juegos solo de cartas y dices, mira, qué sencillo, qué tal. Pero la gente se está divirtiendo y no es sencillo. No es sencillo con 50 cartas hacer algo y que no esté visto ya. Es decir, tienes que ser un poquito original también. Te iba a preguntar, de hecho, que por ejemplo, Voodoo, Boom Party y Monetes son juegos hiper rápidos. Entonces, tú tienes predilección por ese tipo de juegos, por los party games, ¿no? Bueno, a ver. Aunque es verdad que Kaizen es otro rollo completamente distinto a todo lo anterior. Sí. Y Three Dragons, que ahora hablaremos de él, Three Dragons está como a caballo un poco entre Kaizen, que no llega a ser un euro duro, pero es un abstracto con mucha planificación por delante, que tienes que planificar mucho. Y los otros son pues juegos de cartas mucho más fresquitos, de sumas aritméticas sencillas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿tú tienes predilección por los juegos rápidos? Yo, vamos a ver, más que por los juegos rápidos, yo tengo una filosofía. O sea, para los juegos de mesa me gusta que se expliquen rápido, pero que tengan profundidad. Es decir, no has jugado nunca al Virgin Queen, ¿no? Entonces... Es decir, que sí que haya una estrategia, ¿vale? Que sean fáciles de explicar, que lo pueda jugar cualquier persona, que tenga un abanico amplio de público, tanto en edad como en perfil, jugón o no jugón, es decir, que pueda gustar a todo el mundo. Y eso, que se explique rápido, pero con su chicha. Entonces, esa es la filosofía, más que el hecho de que sean parties, porque... No todos son parties, o sea, coincide que a lo mejor los primeros que se han ido publicando, los 3 primeros, sí son más, como tú dices, más fresquitos, más... Pues Monetes está más metido en el ámbito educativo, más parecido al 1, a juegos de este tipo. Luego está Boom Party, que es tipo Virus, pero con más tralla, porque ya tenemos tableritos, hay cartas con más estrategia y tal. Y Voodoo, que es una locura, es ya un juego, es la patata caliente. Sí, hasta 8 jugadores. Me recordó un poco al Exploding Kittens, hasta cierto punto. Sí, un poco, porque al final ahí te va a explotar ahí la maldición. Claro, eso es. Y Kaizen, pues bueno. Pero vamos, que más bien lo que ha ocurrido es que han coincidido que las primeras publicaciones son así más rollo fresquete, pero luego vienen otras publicaciones que son más parecidas incluso a Kaizen, aunque algunas de ellas son juegos de cartas, pero más sesudos. Vale. Antes de pasar a Tres Dragons, vaya mezcla. Three Dragons. Lo vamos a llamar Tres Dragones en español. Tres Dragones al final. Por ahora. Mira. Por eso mismo, porque algunos dicen Three Dragones, Tres Dragons. Pues Tres Dragons. Eso fue una cosa cuando te vi en Yevernalia, que ha sido el último sitio donde has enseñado Three Dragons. O Tres Dragones. No, ha habido más. Ha habido otro más. Aquí estamos en carretera. Pues se fue hace nada Yevernalia. O sea, sí, no, pues hemos estado donde hemos estado después. En Torrejón. En Ludomanía y esa misma mañana. Y esa mañana en Majadahonda, sí. O sea, sí, estamos. Y mañana tenemos todo el día echado también. ¿Y qué tal? ¿Qué reacciones está viendo con el juego? Muy positivas, la verdad. Que te cuente Iván La también. verdad es que muy positivas. La gente que entra ahí de momento un poco recelosa, enseguida se engancha y les gusta y quieren ganas de más. Es un juego muy rápido, tiene su estrategia, porque tiene... y es curioso porque también es lo bonito de ver cómo surgen los juegos, de cómo empieza una semillita y crece. Sí. Y empezó con unas cartas del tarot que llegó un día y dijo, mirad lo que me he inventado con estas cartas del tarot. Y este caballero, dices, efectivamente, ¿no? Digo, venga, pues vamos a darle. Y nos juntamos aquí en la asociación, que es donde estamos, hay 6 o 7, y empezamos ahí a darle. Y era muy simple, era simplemente una tira de cartas, bastante chorra era, sí. Y cogías las cartas que tenías a la mano y tenías que ir quitando las cartas de las que había ahí, y conseguías puntos quitándolas o repitiendo patrones, en fin. La apuesta oculta. La apuesta oculta también. Y la verdad es que nos enganchamos y nos echamos una risa aquella tarde bastante interesante. Y era simple al máximo. Entonces, a partir de ahí, empezamos a meterle capas. Y surgió la idea de que las cartas tuvieran efectos especiales. Los 6 palos ya un poquito metiéndole temática. Y no el tarot, que era con lo que nació. Y de ahí salió ya luego el nombre.
y tiramos para adelante. Y la verdad es que ya vamos por la versión 7.0. Que esperemos que sea la definitiva. Que sea- Versiones. Madre mía. Sí, sí. No, pero con pequeños cambios. Pequeños cambios. Además, la versión 6 yo creo que duró una semana solo. Hubo un gran cambio del primer prototipo ya impreso a cómo ha quedado al final. Antes era más filler, más rapidito, Y ahora, ahora un poquito más sesudo. poca estrategia, era más enfocado a lo mejor a partir de una edad de 7-8 años, pero lo hemos complicado un poquito, ya le hemos metido, tú lo probaste, Carlos, y viste que ya hay más habilidades, entonces... Tiene tiene un punto de gestión de mano de que realmente tienes que pensarte muy bien la carta que quieres jugar, porque y sobre todo te tienes que fijar quizás hay algunos personajes que tenían la habilidad de mirar la mano, me parece, del oponente y tal, La bruja. y tienes que tener mucho cuidado, porque cuando hay un combate, a ver que Claro. si pones tú la carta más alta, te la puede cambiar el otro, ojo porque sí, ojo porque no, y tal, pero Ese componente de faroleo. sí, claro, sí, es el que me estoy adelantando puteo completamente, también. porque estoy hablando de cosas que ni siquiera hemos contado un poco de qué va. Entonces vamos a ir al grano y de qué va, o cómo definirías tú Three Dragons. Pues vamos a ver, Tres Dragones, los chicos de consola y tablero lo definieron y hicieron un artículo sobre el juego y lo definieron con varios términos, o sea, dijeron mentiras, riesgo y estrategia en la mazmorra. Y yo creo que con esos tres conceptos Que queda muy bien al explicado. final es porque hay mentiras, es un juego al final de faroleo, porque como tú vas a conseguir, los héroes tienen que conseguir monedas de la mazmorra enfrentándose a otros héroes y las tienen que conseguir troleando realmente. Es decir, vamos a jugar la carta más alta, pero a lo mejor los demás jugadores ni siquiera han jugado esa carta, ese palo. Entonces debemos jugar en los combates ese palo, pero bueno. Y además el jugador activo recuerda que puede cambiar su carta a otro jugador antes de revelarlas. Con lo cual tiene ese componente ahí de faroleo. Le echo una buena, le echo una mala carta. Luego está la parte estratégica, que como tú decías, Carlos, pues tú tienes que gestionar una serie de habilidades o saquear a los demás. Porque es un juego al final de bastante puteo, es muy interactivo. Y bueno, pues eso, yo creo que al final es un juego de faroleo, pero con su estrategia y tiene una duración de unos 20-25 minutos, no es un juego... Sí, o sea, bueno, la duración también es variable, precisamente porque es Según la partir P de... de cada- Es como... A partir cuando salga el tercer dragón, ¿no? De ahí el Detona al nombre, final ahí de es partida. detona al final de partida. Si no, si van saliendo tesoros, se va acumulando. Con lo cual, es de duración variable, que también le da un poquito de... Sí, no sabemos cuándo de acaba interés al realmente tema, la- ¿no? O sea que... ¿Y cómo has Y dicho de que- tensión, porque Sí, vas sí. viendo que van saliendo tesoros y tal, y dices tú, Claro. ostras, esto... ¿Cómo se llamaba el personaje que se podía llevar todo lo del tesoro con una habilidad? Eso eran las cartas 14 y 15. En los 14 Ah, y los 15. 14 y 15 Esa habilidad es común a es- todos los personajes. Es cierto que tenía el icono El del cofre, cofre, ¿no? eso Exacto, es. eso era. Sí, pues eso... Lo que pasa es que aprovechas te y estás equivocando con el rey, que era que El la que carta gana a especial todos, del rey ¿no? que gana a todos Es y verdad. roba monedas al resto. Ah, Por Que cierto, luego hay desde más que monedas, lo probaste hay hasta más ahora, cartas. Sí. hay una pequeña modificación, pero importante. Ahora, para balancearlo un poco más y que no se quede ningún jugador descolgado, cada vez que sale un dragón, excepto el último, es decir, con los dos primeros dragones, ese primer dragón, digamos que hace que el jugador que vaya con más monedas pierda 3 monedas. ostras, Entonces, a veces no te va a interesar ir el Ya. primero. ya. ¿Qué hacemos con eso? Que el juego se balancea un poco, porque ha habido a veces Claro, que alguien se había queda veces detrás. que el que estaba el primero iba muy por encima, ¿no? Y ya era Eso imposible es, pillarle. eso es. Entonces, cuando sale el primer dragón ocurre eso. Y cuando sale el segundo dragón también. Ya con el último dragón no, para que haya una estrategia real. Además que se acaba la partida, entonces O sea, ya no, eso no es. tiene... Es alucinante el número de partidas que tenéis que haber echado para ir puliendo a esto, todo, Sí. o sea... Y con tipos duros. Y de- Los últimos testeos ya con tipos duros. Con Piru de la mazmorra de Pacheco, con Buster. Sergio de Eclipse que vino aquí, con Buster de las Level. O sea, primero testeamos. A ver, el proceso es. No sé si a lo mejor lo ibas a preguntar después, pero me. Bueno, no pasa nada, adelante. Voy a spoilear. El proceso para crear el juego es. Tú estás en tu casa. Bueno, antes incluso de sentarte en tu casa a escribir, tú vas por la calle andando y te van rondando cositas, ¿no? O estás en el autobús o donde tú quieras, te van rondando cosas.
A veces se van y no vuelven. Otras veces... La importancia del papel y lápiz en el momento adecuado. Sí. No, yo prefiero incluso eso, ir creándome mi película cuando estoy viendo cosas o... Si va tomando forma en tu cabeza, llega un momento en que dices, tengo que escribir esto, tengo que hacer unas cartitas a boli, o pues como todo proceso creativo, el que empieza a escribir novela o... Y primero eso, papelitos, boli. Probarlo con tus amigos y con tu familia, antes de enseñar cualquier mierdón a depende de qué persona, ¿vale? Primero, cuando ya has aburrido a familia y amigos, y tú ves sus reacciones, porque es lo que dice Iván, todos te van a decir, está muy bien, está muy bien. Ya, pero porque no quieren herir tus sentimientos, claro, ¿no? Porque a lo mejor piensan que es aburridísimo, ¿no? Efectivamente. Entonces, llega un momento en que la opinión de los más cercanos hay que tomarla con cierta cautela, No. Sí. Porque en cualquier evento creativo es eso. Lo mejor es salirte de la sala donde estén jugando. Voy a por un vasito de agua. Y fichas cómo se lo están pasando realmente, si se van enterando de lo que dice Iván. O sea, tú ver desde fuera cómo reacciona la gente y uno ya sabe que luego te pueden decir muy bien, pero tú sabes que no va bien porque no se enteran de las reglas o no es dinámico. Luego ya empiezas a llevarlo a eventos, que es donde Iván ha aprendido a testear. A base de golpes. Sí, luego ya lo llevas a eventos y ya vas viendo gente a la que no conoces. Y bueno, pues cuando ya el juego lo vas cerrando, lo vas puliendo más, contactas con alguna editorial, le puede interesar o no le puede interesar, pero el proceso es ese. Lo bueno es que en relación a... Siempre lo comparo con el campo de la literatura. Lo bueno es que en los juegos de mesa las editoriales son mucho más abiertas a ver un juego de mesa. Oye, ¿puedo enseñarte un juego? Sí. ¿Quedamos el mes que viene, tal, no sé qué? Es algo que se ofrecen, juegan su partida, te dan un feedback, me interesa, no me interesa, cosa que en el ámbito literario es muy, muy jodido. Sí, porque imagino que hay mucho más escritor que diseñador de juegos. Más que eso es que es muy difícil llegar a... El mundo lúdico, la verdad es que a mí me ha dejado impresionado por el buen ambiente de editoriales, de creadores, testeadores, no sé, es maravilloso ir a un evento, a cualquier tipo de evento, ya sea de ludo, de protos y tipos o de evento para toda la familia, y es maravilloso el ambiente que hay, ambientazo, la gente va a jugar, a pasárselo bien. No he visto nunca una mala cara en ningún evento. Bueno, hay alguna, hay alguna anécdota por ahí. Pero la verdad es que son realmente muy pocas y es maravilloso, la verdad es que es una gozada. Hay un boom con los juegos, sí, la verdad que hay muy buen ambiente. Has dicho una cosa que me ha llamado la atención. ¿Cómo es un pitch de ventas de un juego de mesa? O sea, o sea, cuando tú precisamente contacta contigo una editorial, te dice, oye, ven, dentro de un mes nos reunimos y cuéntame tal. Entonces tú llegas a esa reunión y jugamos. Y jugáis, y ya está. Literal. Jugamos de muy buen rollo. No hay un discurso así antes de decirle, mira, esto es un juego tal, es colocación de trabajadores con no sé qué, hombre, no sé cuántos. Una pequeña introducción. Cuando tú lo enseñas en la editorial, al principio, si no estás muy familiarizado, pues sí que previamente te has aprendido un discurso o cómo vender tu juego, pero es que al final son gente como nosotros. Tú lo has tenido que hacer, tú has tenido que decir, mira, Kaizen es un juego abstracto de... Sí, pero más que para las editoriales, para los eventos. ¿Te tienes que preparar muy bien? Sí, la explicación. Sí. Y el orden de la explicación. Un día le di un feedback sobre eso, la primera vez. Sí, bueno, de hecho Iván me dice, has explicado el juego fatal. Y bueno, y ahora él también me lo dice a mí también de vez en cuando, dice, no, ahora mira, haz esto así. Eso es muy importante de cara al público en los eventos, porque la editorial son jugones, la gente juega y lo entiende rápido. Y aunque lo explique medio tal, lo van a entender rápido. O sea, son jugones normalmente, pero quiero decir, es que esa era un poco mi otra pregunta, porque son jugones, son gente de marketing o algo así directamente, o sea, quiero decir, es lo típico, o sea, yo después de trabajar mucho tiempo en el mundo de la publicidad y tal, cuando tú haces un pitch de un proyecto, no tienes a gente creativa muchas veces delante. Tienes a gente que a lo mejor no tiene ni puñetera idea, pero tiene como una visión de negocio, ¿sabes? Sí. Entonces, ¿se ha dado algún caso así de alguien que diga, no es jugón, pero es un tío que es visión de negocio y lo que está haciendo, mientras tú le cuentas la película, es ver si hay posibilidades de vender esto o de cómo venderlo? Bien, yo cuando
por la experiencia que tengo con las editoriales que he estado, en las editoriales todos los miembros hacen un poco de todo. Pero con todos los que he estado juegan, ¿vale? No ha habido un perfil del empresario que no ha jugado en su vida un juego, que solo mira la pasta, no. Más bien hacen un poquito de todo. Entonces, sí es cierto que yo... Espera un momento, perdón. Si escucháis algunos ruidos de fondo es porque estamos grabando este podcast en la Asociación Caballeros Templados, ¿vale? Y están con una partida de rol y hay algún fuera orco suelto. Y hay un orco suelto. Hay un orco suelto. Y por cierto, está con nosotros, se ha sentado así, de manera civilina, Javi Robleño, al que conoceréis de otro podcast. Javi, espera, te arrimo el micro. ¿Quieres decir algo? Hola, Javi. No soy tan famoso como para que me conozcan del otro podcast. Bueno, pero es que tú no sabes, yo ya tengo una audiencia de por lo menos 5 personas, ¿sabes? O sea Tú que... sí eres famoso, claro. yo no. Entonces... Pero ahora lo eres, hombre, ahora lo eres. Pues lo que te decía antes, en las editoriales hacen un poco de todo los miembros de la editorial. Entonces, yo sí que he enseñado, me ha ocurrido enseñar un juego, voy sacando los componentes y no voy a nombrar a gente pero sí que lo están así analizando según voy sacando componentes, y les pregunto, ¿cómo lo ves de componentes? Factible, y te dicen el dinero que les va a costar ya directamente en producción. He sacado 3 dados, un tablero, un no sé qué, factible, y además me decían, yo aquí solo veo dinero, ¿vale? Luego llega el momento de probar el juego, y hasta ahora pues la gente de las editoriales a las que he llevado juegos son jugones, ¿vale? Pero sí que tienen la visión también Hombre, claro, de si el producto... Luego es verdad lo que dice Iván, luego al final miran prácticamente solo la mecánica del juego, ¿vale? Porque la temática muchas veces te la van a cambiar. Eso lo has dicho tú antes, sí, Iván, eso es. y me lo he apuntado para preguntártelo. ¿Cómo que cambian la temática? O sea, ¿cuál es eso? ¿Tú les vas a vender un juego? ¿Ha ocurrido con alguno de vuestros juegos, de hecho? ¿Con todos? ¿Me dices ahora o qué? Pues con orgullo y satisfacción te digo que con ninguno. Bueno, muy bien. Por ahora. Pero sí que es verdad que algunos sí que nos han pedido rematizar un par de veces, aunque está ahí en dique seco por ahora. Por ejemplo, de los que van a publicarse ahora en 2020 está Crazy Zombies, que se queda tal cual, sí, con Mercurio. Magus Novatus se queda igual. Antiquarium se queda igual. Sí, igual, afortunadamente, sí. Y el único Baransu, que ese no está firmado todavía, a ese sí le vamos a meter un cambio de temática. Vale, que es un juego así también abstracto, japonés y tal. A ese sí no me importa mucho realmente el tema, pero fíjate que es verdad que lo suelen cambiar, pero yo he tenido la suerte de que tal como lo han visto lo... Pero eso es curioso, o sea, porque un día te dicen, bien, o sea, mira, la mecánica de este juego nos parece excelente, lo menos factible para fabricarlo y tal, pero a lo mejor esto es polémico o no, o dicen, no, es que me parece que venden más los zombies, o que venden más... O los Candy Crush, o cualquier otra cosa que tú te has metido ahí la paliza para crear un juego de temática, digamos, vestido y que cuadra toda la mecánica con la temática. Primero generalmente es la mecánica y luego la temática, pero bueno, también ayuda a veces la temática a meter cosas en el juego para que quede más vistoso, por así decirlo, más bonito. Y a veces el que te intenten cambiar la temática dices, ostras, y ahora cómo cuadra esta regla con esto, ¿no? con esta historia nueva. A veces choca, pero bueno. Hay dos formas de crear los juegos principales. Una es partiendo de la mecánica y otra partiendo de la temática. Tú partes de la mecánica, diría yo. Normalmente parto de la mecánica. Porque echando un vistazo a tus juegos, tiene una mecánica pulida y potente normalmente, y el tema en muchos casos se puede cambiar por otra cosa, ¿no? Sí. Como diría... Sí, son abstractos, sí. Claro. O sea, que es como... Lo que pasa es que... Bueno, Kaizen es de artesanos japoneses, pero podía ser de cualquier otra cosa, prácticamente. De hecho, era un parque temático de dinosaurios. Fíjate. Sí. O sea que... Y lo que es curioso, bueno, yo siempre parto de mecánica, excepto en Boom Party, que dije, vamos a crear una fiesta ahí gamberra de globos, de explotar globos, tal, y a partir de ahí sí que fui creando, pero normalmente mecánica. Y respecto a lo que dice Iván, los autores, para no arriesgar demasiado,
crean el juego abstracto, no le ponen temática muchas veces y son cartas en papelito con números o dibujitos en boli o símbolos, porque saben ya que en las editoriales posiblemente haya que retematizar. Qué curioso. O Claro. sea, les venden como un motor de juego, por así decirlo. Exactamente. Exacto. Que de hecho es otra cosa importante el comentar que en las editoriales no hace falta que tú lleves un prototipo ahí súper producido. Yo he enseñado posits con numeritos y tal. Y no solo yo, eso lo hice porque me lo dijo una editorial. Claro. Pablo, no hace falta que te curres No te tanto lo el juego. ocurres si lo que queremos ver es cómo funciona. No te hagas Efectivamente, un... efectivamente. Lo que pasa es que Llega un momento los en que dejamos... ayuda tenerlo un poquito más producido. Nosotros los dejamos bonitos de cara más bien a los eventos. Porque claro, si tú te vas a un evento donde viene Que vas gente a con jugar posit. y ven papelitos, dicen... Claro, eso que... no, luego al final tiene que entrar por los ojos. Claro, pero, es un poquito atrás. pero precisamente, o sea, es más fácil. Porque yo, a ver, sin haber diseñado nunca un juego de mesa y tal, desde la visión profana, del que está un poco dentro del hobby, pero fuera de diseñar juegos de mesa, siempre me parece que es más sencillo pensar la temática y luego hacer unas reglas que vayan adaptando esa temática. Pero también tengo que decir que yo estoy muy... yo soy un jugador un jugador de wargames de tablero, entonces esos juegos siempre tienden un poco así, o ya hay un motor adaptado de antes y luego ajustas una serie de reglas a un escenario histórico en concreto. Sí, claro. Ese tipo de cosas. Entonces, a mí me da la sensación, repito, sin saber, que en ese caso se crea antes la temática. Pero es obvio que tú trabajas al revés. Desde la Completamente. mecánica, O sea, sí, pero hay... es que, o sea, ¿cómo es tu mente, tío? Porque Muy abstracta, no lo sé ni yo. porque llegas, tú llegas, pongamos el escenario que decías antes, vas andando por la calle y se te ocurre, y lo que se te ocurre es, hostia, ¿y si hacemos una serie de sumas de 2 con tal y no sé qué, no sé cuántos? No sé, o sea, ¿cuál es el...? Un poquito así, no tan matemático, pero un poquito así. Es que creo que yo sería incapaz de pensar esas cosas, tío. La verdad es que sí, es un poco abstracto. Pienso mecánicas que puedan resultar interesantes y divertidas y originales también, que no estén vistas, aunque luego siempre vas mamando de lo anterior. Pero no es tan raro, es decir, es muy común partir de la mecánica. Lo que pasa es que hay dos tipos de jugador o de juego, así a grandes rasgos, los más abstractos o los euros y los que son temáticos, más de miniaturas, como tú dices, ¿no? Las mecánicas euros, al final, es lo que hemos comentado antes. Le pueden meter cualquier tema. Es intercambiable hasta cierto punto. Pues yo tengo una mente un poquito más, en ese sentido, más abstracta, pero luego lo que me gusta es meterle un tema también atractivo, que sea divertido, que cuadre bien. Es decir, no vale cualquier cosa. Pero a mí me resulta más sencillo. Es decir, yo pienso al revés. Yo digo, ahora me dicen, haz un juego de tal tema. Y No te sé, costaría- me es como costaría más cortar quizás. un No Qué, sé. qué curioso. Es Porque la yo- forma de pensar de Yo cada alguna uno. vez he intentado, no, o sea, he pensado en juegos que podía diseñar y tal. Siempre pienso en la temática al principio y sobre todo, y esto es una cosa que hacemos mucho en el Club Dragón allí en Madrid, que es hacer ajustes a reglas de otros juegos, sobre todo de wargames de miniaturas y tal, a nivel histórico. O a nivel de jugabilidad, si nos damos cuenta, dice, bueno, es que esto es imposible, no tiene sentido que te esté disparando un cañón y no te retires, ¿sabes? O sea, cosas así. Entonces hacemos esos ajustes. Pero siempre... Buscándole la lógica temática. Claro, buscándole la lógica de qué hacían estos tíos que estaban con armadura aquí Eso, con... pues ahí está la ¿sabes? dificultad de cuando tú le quieres poner una temática a un juego abstracto. Es decir, ahí reside ya el que luego tenga su lógica, en que el tema tenga su coherencia. Pero a Iván le dije una vez, quiero hacer un juego de Hamlet. Y ¿De Hamlet? Sí, Sí, nos vimos la vimos- obra de teatro unas cuantas veces, La yo me la leímos. releí, película Yo también. te lo compraría, pero yo también soy un loco con las temáticas. Yo tengo algunos juegos con unas temáticas raras de cojones, o sea, luego te cuento, pero vamos, sí, cuenta, un juego de Hamlet. Sí, pero es lo que te iba a contar, que Nos no... vimos locos. Que, Nos vimos locos. que la idea está ahí. O sea, la idea es solo el tema, porque pensamos mecánicas, pero ninguna se ajustaba demasiado a lo que quería. Y por eso te digo que es un ejemplo de que digo, madre mía, es que me gustaría
Claro, Hamlet, o sea... Pero me cuesta más Aparte de que lo sabes cómo acaba y sabes Claro, todo ¿cómo esto, adaptas eso? O sea, Claro. ¿qué tipo de juego le adapta? Bueno, a eso? mirad, ¿Qué en el mecánica? caso de A lo Dune, mejor Carlos nos ayuda. Sí. en el Estaría caso, bien. yo encantado, a mí esas cosas me ha dicho un juego de Hamlet, digo, hostia, ¿sabes? A ver cómo... Pero por ejemplo, en el caso de Dune, pues ¿qué hicieron? Pues todo el juego político de las casas, ¿no? Mira, decías tú, uno de los juegos raros que a mí me gustan, hay un juego que se llama Magnates, ¿vale? Que es un juego es un semi-cooperativo en el sentido de que todos tenéis que colaborar para derrotar a un mal, pero luego va a ganar uno, ¿sabes? Y de todas las ambientaciones que podían haberle puesto, le han puesto uno que es la historia de la Confederación Polaco-Lituana. O sea, el juego Muy atractivo para todo tipo de público. ¿A que sí? Suena Claro, yo que soy pregunta Todos de los padres lo selectividad. comprarán a sus hijos. yo que esta tengo como Navidad. un radar y un imán para estas cosas, yo decía, a ver, lo más raro que haya, plof, y me lo compré. O sea, o no me acuerdo si me lo regaló Mercedes. Pero ¿Y qué vamos, tal es el juego o sea, a todo esto? pues el juego está muy chulo y la historia, la historia es algo que puedes eliminar completamente de las cartas y podía ser un juego o sea, podían haber hecho un juego del Señor de los Anillos y en vez de con en Vladislav II de Ucrania o lo que cojones Es sea, que- pues con Frodo. Efectivamente. ¿Sabes? Y cosas así. Y luego la historia, hay cartas de eventos, pero te dicen, no sé, la conjura de Viena o no sé qué cosa así, que no tienes ni puta idea y tal, pero yo que soy un tío muy raro, pues luego busco esas cosas en la Wikipedia, me las leo y digo, qué interesante, y así disfruto yo solo el juego. Hombre, a ver, es muy interesante, pero la editorial arriesgó mucho con Mucho. el tema, porque es lo que tú dices. A ver, otro tema a tocar es el de las licencias. Ojito. Eso es lo bueno, que una editorial te diga, disponemos de esta licencia. Claro. De hecho, con Generación X estamos también ahí hablando cosillas, porque les llevo juegos abstractos Ujú. para que ellos directamente endiñen alguna licencia. Ujú. Porque tienen Alicia en el País de las Maravillas, tienen El Anillo del Nibelungo, o sea, están sacando una colección de clásicos. De la Disculpa, literatura. espera. ¿Hay una licencia de juego de mesa del Anillo de los Nibelungos? Sí. De hecho, es Acabo- el segundo o sea, juego de esa colección de los Me clásicos. acabo de cagar encima ahora Sí, mismo sí, por sí, esto. sí. Tienen una edición muy bonita, además. Van a ser clásicos de la literatura. Qué bueno. Entonces, es cierto que estuvimos hablando en su momento, no salió adelante porque yo tenía un abstracto El Lotus y Garden. era para Lotus Garden, se llamaba. Ujú. Era muy, muy abstracto. Y ese que estuvimos hablando, para Mago de Oz, pero resulta que ya tenían otro con esa temática. Y era muy complicado a ese juego meterle un tema que Pensaba que cuadrase. eras- Y le dijiste, no, para Mago de Oz la banda. Y bueno, pues Generación X tiene esa colección, que solo llevando el número, o sea, 2 juegos. El primero es Alicia en el País de las Maravillas y el segundo el del Anillo. Y nada, pues van a seguir por esa línea. Entonces están trabajando con juegos abstractos, como te digo, pueden ser numeritos y símbolos y poco más, y ellos endiñarle una temática. Es curioso. Entonces, ¿qué pasa? Hay editoriales que compran licencias, que arriesgan con licencias. Sabemos que es una pasta comprar Señor de los Anillos, Star Wars, pues No, ya, o sea. ojalá cogiesen un abstracto Todo. mío y le metan esa temática. Sería ¿Vale? una gozada, vamos. Pero también hablando, pues con Generación X es con la gente que más he tratado este tema, el de las licencias. Con Raquel Puerto me dijo, no, Pablo, pero las licencias, porque claro, yo le pregunté, pero bueno, tantas licencias, esto para la editorial supondrá un coste. Un gasto. Dicen, no te creas, porque tiramos siempre de licencias literarias y son muy, 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 muy baratas. Y la gente no se imagina las cosas que hay libres de derechos. Sherlock Holmes, por ejemplo, ahora estaba libre de derechos, me parece, ¿no? Pues seguramente. Hace poco salió las Seguramente. noticias, una Que, cantidad de o sea autores que- que han sido liberados ahora después de tropecientos Por ejemplo, años. tú buscas el Quijote y seguramente puedan meterle esa temática a un juego que le lleves. Entonces, eso sería lo ideal, que en alguna editorial te metan un tema, una licencia potente. Qué guay. Eso es lo bueno de llevar juegos, de partir de la mecánica, que luego se puede acoplar un poquito ahí el tema. ¿Y qué perfil es un poco el ideal
Porque tú has mencionado que eres filólogo, pero ¿tienes algún fondo de matemáticas de algún tipo y tal? Porque a mí me parece que es muy importante tenerlo en estos juegos. Sí. Es uno de mis fallos absolutos, que yo soy un zote en matemáticas tremendísimo, entonces... Pues es que curiosamente sí, yo soy filólogo y a lo mejor me pegaría más ir a por juegos más temáticos o hacer más juego de mazmorreo de ese tipo, pero sí, a lo mejor tengo ahí esa parte matemática y en todos los juegos que tengo hay matemática, aunque sea camuflada, aunque aparentemente los juegos... Yo me aventuraría a decir... La primera vez que le conocí y que empezamos a hablar de estos temas me habló de la famosa ecuación de los juegos, que eso sería un buen detalle explicarlo. Hay una ecuación de los... No, por favor. bueno, esa, por favor. No, esto me lo dijo Richie de Ava las primeras veces que yo le enseñé prototipos, que eran terribles. Me decía, hay demasiado caos. Y eso que estamos hablando de que son matemáticos, pero hay demasiado caos. Y demasiado azar. Y me dijo Richie, la ecuación perfecta, esto para cada uno será válido o no. Pero yo, la verdad es que lo asimilé como filosofía. Algo de caos está bien. Algo de azar y estrategia. Es decir, que haya una compensación entre las tres para un tipo de juego, no para €1. Para €1 de culo duro, no. Ya. Pero para un juego a lo mejor más familiar o filler o tal, pues que haya un equilibrio entre ambas. Y bueno, luego que sea divertido de jugar, claro. Si te das cuenta, Earth Dragons cumple más o menos. Sí, de hecho, Las tres. sí. Pero matemáticas hay en todos los juegos. Da igual el tipo de que sea. No, juego, creo que la eso es la matemática... máxima. Es que si no, no podría funcionar. Porque ya el hecho de un cambio de turno, eso ya es matemática. Sí. El hecho de, o sea... Así está Javi y sabe que al final ellos con las matemáticas me ayudan bastante. Sí, yo me he equilibrar un poco las también cosas. con ese tema. Porque es que incluso hay gente que tiene Excels fórmulas para las probabilidades de la sí, para las cartas, para un montón de cosas que yo cuando lo vi... Una página donde te calculaban las probabilidades de que saliera cada resultado de los dados dependiendo de las caras del dado, del número de dados que tiraras y tal. Cosas, la hostia. Pero todo eso abruma, ¿eh? Sí, es que eso abruma, claro. A mí me abruma. Entonces, por eso me rodeo de buena gente que me ayuda. ¿Hasta qué punto llegas a ese nivel cuando estás diseñando? ¿No? O sea, porque parece que es como un... Tú empiezas como un jaja, vamos a diseñar estos y luego te encuentras ante el abismo insondable de las fórmulas matemáticas. Ahí estamos, pero para cualquier perfil de juego. O sea, Paco Gómez, que tiene Cobardes, bueno, ha creado muchos juegos y sabe muchísimo, o sea, controla muchísimo la matemática. Crea grupos de WhatsApp en el que nos metemos nosotros para ver cómo desarrolla él todo su juego, porque lo único que podemos hacer es mirar sorprendidos. Pues eso, nos manda pantallazos de los Excel, tal. Y luego en su juego es curioso, en sus juegos hay mucho azar. Pero él juega con intentar controlar un poquito el azar. Ya. Y las posibilidades. Hay no solo azar, en sus juegos hay mucha intuición también. Y es curioso. Tenemos a una doncella ahora al otro lado de la mampara. La elfa. Tenemos a una elfa. Que a lo mejor si abro la puerta queda mucho mejor. Sí, porque si viera la elfa... Y ¿qué te iba a decir? ¿Cuál crees tú que es a ver, abre. Así es como se divierten aquí en el templo. Bueno, no hemos cogido ninguna palabra. Sí. Según ha abierto la puerta se han callado. El podcast, pero bueno. ¿Cuál crees que es el juego más el tipo de juego más retador a la hora de hacer, el más difícil de hacer? Mencionabas antes los juegos euro que normalmente no tienen, o sea, tienen un azar mínimo. Y parece que está todo cogido, todo engranado, o sea, ¿sabes? bien, sí. Engranado perfectamente. Eso parece, a mí, desde fuera me parece lo más difícil, pero no sé qué opinas tú. ¿Cuál es el tipo de juego que tú piensas que es el más retador de todos? Yo ahí coincido también. Yo no tendría la paciencia ni la cabeza suficientes para hacer un juego de ese tipo. Y conozco mis limitaciones. Por eso me dicen muchas veces, ¿por qué no haces un euro? Pues porque, lo primero, no soy jugador de euro.
Euro medio sí, a lo mejor, pero no soy culo duro. ¿No has Y jugado cuanto- a cosas como el Food Chain Magnate? Sí, jugarlos los he jugado. Sí. Porque al Otra final cosa es que juegas te- a todo. Otra cosa es que te diga, hostia, Pero esto me cansa, no me da ¿no? por hacer eso porque Ya. ya están esos autores que son soberbios como, yo que sé, La Cerda o gente de esta que dicen, madre mía, qué juego. O sea, El un Chivat engranaje Battle, perfecto. El de... ¿Cómo es? El de... Ay. ¿De la Cerda? No. Joder, el del juego este que es un Civilization, pero que es abstracto, que ahora mismo no me sale... Through the Ages. Ah, vale. Ah. El Through the Ages, que se llama Chivat Battle o algo así, el tipo, nunca he sabido pronunciar su nombre. No sé, El pero... primer euro sí que jugué fue el Ese Aguas juego Profundas, es una, ¿no? Y- es una elegancia en el mecanismo que es alucinante. El Through the Ages No, 2. y funcionan como un reloj. Sí, o sea, sí. es sorprendente cómo Es- crean. Yo es que mi mente no. Esos juegos además luego son muy fáciles de pasar a ordenador porque Sí. tienen hecho... o sea, es una programación súper limpia y funcionan muy bien. De hecho, Ahora dentro de un momento que va a venir Guille, que se ha echado 600 o 700 partidas Y- online. a Through the Ages, sí, o al... Joder, es que esos juegos a mí me parecen... Aparte de que yo no soy un jugador, o sea, soy un jugador de euro, pero no soy un jugador de euro. Sí sacan un euro juego y según qué cosas, pero mucho me tiene que gustar el juego para que digan, la semana que viene quedamos para jugar un euro. Digo, pues tengo hora para el médico o algo así. Ya. O sea, salvo excepciones como el Food Chain Magnate, que es un juego que me gusta muchísimo. Es que el problema de los euros es eso. Para mí me tiran para atrás mucho la larga duración. O sea, eso Bueno, de que amigo, te un tires a lo mazmorreo- mejor una hora leyendo las instrucciones para luego Uf. tirarte 2 horas o 3 jugando. Ay, hijo mío, Uf. he jugado algunos juegos de batalla de A la mí batalla de eso- Waterloo que nos ha durado más la batalla de Waterloo que la de verdad. ¿Sabes? O sea que A mí es que eso me tira mucho para atrás. A mí el tiempo no me tira para atrás, pero me tira para... Yo con los Eurogames tengo la sensación de que vas mal al principio y ya estás jodido el resto de la partida, ¿sabes? Y como yo tardo en orientarme con los juegos muchas veces, hago una tontería suprema en los primeros pasa 3 igual. turnos Me y pasa ya vas igual. jodido el resto. Es que depende de Pasa con quién igual. juegues. Si los demás, es que ahí se nota mucho. Si los demás ya saben jugar y hay uno o dos que no están al Yo principio, pagué- que yo pagué aprenden. la novatada con el señor de Aguas Profundas, ¿no? Sí. O sea, yo llegué aquí, además fue el primer mes que estaba aquí en la asociación, empecé a jugar y jaja, jiji, venga, sumando puntito a puntito en cada turno. Y llegaron la última Y ronda mientras y hace- empezaron a sumar 20, 30, Hacer 50 y Mientras tal. hacen, mientras y hacen yo el dice, motor, "What?". claro, esos juegos son muy cabrones. Y me quedé- porque O en tú el vas a ir- Seasons. O en el Season igual, Y que eso- dijimos, este juego nos van a dar una esos son de paliza combate. al cuarto turno, y efectivamente. Eso es el error que cometí yo en las 2 primeras partidas de Food Chain Magnate, que fui a la pela fácil en vez de montar el motor. Pero no en el tercero. En el tercero les pegué una paliza porque empecé así como a hacerme mi estrategia y Yo ya siempre tal. digo Y creo que que eso no ahí se volverá a depende- repetir. Pero Dame bueno. una partida para aprender a jugar, una para asustarte y la tercera para ganar. Sí. Y pero eso que dices, por ejemplo, ese es otro problema de los euros, que a mí me parece un problema, que es una partida solo para aprender, pero que estás como un pollo sin cabeza y se nota muchísimo. Yo no sé qué es peor, si jugar 4 personas como pollo sin cabeza, que entonces si te parecen largos ahí ya se alarga que te cagas, o que juegues tú con 3 personas que saben y te desmiembren en 3 Si no, segundos. si no te frustras, Yo entonces creo sí, que lo mejor, la frustración o sea, bajo mi punto la de vista, resistes, no hay problema. lo mejor es que tengan el mismo nivel. Si decir, venga, vamos a ponernos con estas reglas y empezar los 3 o 4 sin saber jugar, porque si no, si algunos ya saben jugar y otros no, los que saben puede que se aburran. Y encima le van a meter una juma a los que no saben, y los que no saben se van a frustrar porque al principio dices, mira, les voy metiendo puntitos y ellos no avanzan. ¿Por qué? Qué raro. Si Sí, ellos son claro, jugones. Y luego al final te van haciendo ¡bumba, bumba! Y te van dando. Yo estopa. hace poco jugué una partida a Mega Civilization, ¿vale? Con otras 17 personas. Y yo fui el primero en fundar una ciudad. Y dije, qué bien voy, soy el primero en fundar una ciudad. Uy, qué equivocado estaba. Tú no Qué sospechabas equivocado. que algo no funcionaba. No, en el Qué momento, raro en el que- momento en el que y dije nadie más ha fundado y otro turno más sin fundar, dije, uy, algo va a pasar. Y efectivamente, o sea, en vez de fundar una ciudad rápido, se dedicaron a multiplicar su población y fundaron 3 de seguido cuando yo estaba ahí muriéndome de asco con hambrunas y cosas así. Claro. O sea, tremendo, pero sí, es muy... Es muy Sí, curioso. esos son juegos de planear un poquito a largo plazo. Claro, quizás es lo que yo no sé hacer, pero planear
Hombre, Yo cuando sé ya planear- conoces el juego, Yo sé pues planear quizás... como 1, máximo 2 turnos por delante, pero no sé planear 4 turnos por delante. O sea, que es un poco en lo que fallo. la También admiro ese tipo de juego, ¿eh? O sea, crear un juego de ese tipo lo veo muy complicado, de Como el combatir, estratego. de conseguir ese tipo de mecánicas. Oye, ¿y se puede vivir del tema de los juegos de mesa sin ser ser el tipo Klaus Teuber, el tipo del Catán? Aquí O en Richard España, Garfield. aquí en Aquí España, España no. no. Aquí en España, a ver, está creciendo mucho y puedes sacarte un buen beneficio que te ayude económicamente, sí, puedes sacar dinerito, sobre todo si vas manteniendo juegos en el mercado, Sí. que eso es lo difícil, es decir, tú puedes crear un juego un año y hasta los 3 años no creas otro juego. Claro. Pero bueno, si tú vas manteniendo algunos juegos, se van vendiendo, se van reeditando, pues algo de beneficio sí que te aporta. Pero por ahora aquí la cosa está muy difícil. ¿Hay algún género que te gustaría diseñar en el futuro o que te lo has planteado como una meta a largo plazo? ¿Un Twilight Imperium, por ejemplo, algo así? Algo... No. Es Es decir, vamos a ver, es como si a Stephen King, como hemos dicho, La gran Stephen novela, King, ¿no? Sí. no, le dice, ¿por qué no escribes...? Bueno, es que Stephen King ha escrito también comedia, ¿eh? Ojo. Sí, igual no es el mejor ejemplo, pero... Pero vamos a ver, lo que te quiero decir es que cada uno tiene su estilo. Incluso el estilo a veces no se corresponde con lo que a ti más te gusta jugar. Puede aplicarse en la música. Yo tenía un grupo de música, hacíamos un estilo y luego realmente escuchábamos otro, pero lo que nos salía era eso y lo que nos pedía el cuerpo era eso. Pues en los juegos de mesa tu forma de pensar un poco es lo que hablábamos antes. Puedes tener una mente más abstracta o más temática. Incluso, como tú te sientas. Al final, lo que tú quieres es crear cositas nuevas, crear algo original, algo que lo juegue la gente, pero ya en el mundo del arte en general, la música, la pintura. Claro, pero por ejemplo, mencionabas antes el tema del juego de Hamlet, que a mí me parece un tema súper interesante y tal. Pues aquí, Efectivamente, va por eso quiero quiero hacer algo. Por eso quiero hacer Claro. algo. Pero como normalmente parto de la mecánica, mi concepción del juego es normalmente eso. Primero mecánica y luego un tema, me cuesta mucho al revés. Y quiero hacer algo al revés, o sea, para intentar invertir la situación para ver si puede... Sí, también para probar si soy capaz de crear alguna cosa interesante a raíz del tema. Y a mí pues me resulta muy atractivo ese tema. Qué y si guay. encima sirve para que la gente lo conozca un poco a más, mí que me pueda. parece desde luego un tema original. Porque en el caso de las adaptaciones literarias, hay libros que se pueden adaptar mejor a juego, por ejemplo, Dune, que son conflictos políticos y tal, como World of Warcraft tiene un juego que es bueno, que es aventuras de... Bueno, eso es un videojuego, pero que es como una temática así como de muy fácil adaptable a un juego, creo, de hecho, porque posiblemente ya es un juego el otro. Juego de Tronos. A mí me gustaba mucho el Juego de Tronos, Warcraft Juego de tablero, Tronos el tienes antiguo Juego de Deja Tronos catalogado. tienes distintas facetas, ¿no? Tienes los juegos de traición entre personajes y tal, el juego de mesa que es como un juego de control de territorios con una parte militar y tal que es excepcional. Ese juego me parece a mí me encantó cuando lo buenísimo. jugué. A mí me gusta también. Es muy bueno. Y luego tienes la parte de la batalleta pura, que es el juego de miniaturas de Cool Mirror, ¿no? Que creo que es bastante flojo, de hecho, el juego, pero bueno, porque no conozco otro juego de miniaturas donde no haya una reacción a la carga. O sea, tú te quedas ahí a que te maten y te quedas ahí y ya está, y no le pegas al otro que viene. Tampoco entendí muy bien eso, pero bueno. Que en es fin. cuando ya hay que tunear un poco. Claro. Eso es lo que te decía Sí, que hacemos lo que a veces comentábamos en el Club Dragón. Entonces, Bueno, pero ahí se bueno. adapta un poco a Jon Snow, que no sabe desplegar. Entonces, ahí, Eso es. ahí jugaron con eso. Oye, aparte de, volviendo un poco a tus juegos, que es un poco también un poco el kit de esta de la entrevista, Chuleta, ¿qué pasa con eso? Pues Chuleta Es un prototipo que es un prototipo que tengo desde el principio. Fue de los 2 o 3 primeros. Y ese sí que ha sufrido cambios importantes. Antes no era una chuleta. Sí, de hecho ese juego pues era un party así bastante rapidillo. De mucho Y bueno, lo dejé en el cajón porque fueron surgiendo otros prototipos y ahora lo retomamos hace unos meses y sí que le metí un lavado de cara. Por eso te decía que a veces
es importante dejarlo reposar en un Dejarlo ahí, cajón. ¿no? Además, incluso, y ha estado un año. y incluso algo. una vez aquí, retocando el juego, dio para... Tengo la foto ahí de prueba para otro posible proto. Ah, sí. Con eso dijimos, ostras, de aquí puede surgir otra cosa. Eso ocurre y está mucho, ahí Iván, la foto el de tema recuerdo. el tema de que estás haciendo un juego y dices, o sea, como que se te abre ahí una nueva rama y ¿qué haces? Dejas un momento el anterior y dices, no, voy a dejar este tema aquí aparcado y tal y voy a ir por este nuevo. Por mi parte, no, como no creo, no te puedo decir. No, pero, hombre, has por estado lo que en los hemos visto, procesos. por lo que A él le por llamó lo la que hemos atención visto, aquello que me surgió y le hizo a la mí sí foto. me llamó la atención y por eso le hice la foto para tenerla de recuerdo y la tengo ahí guardada en el cajón de decir, ostras, aquí sí que puede surgir algo interesante y por eso sí que de vez en cuando se lo recuerdo. Pues a este chuleta le faltaba. Le faltaba no sé, chicha. le faltaba. A veces hay algo que no sabes explicar, pero le falta ahí. ¿Cuál es tu diseñador favorito? Hombre, a ver. Es que hay gente muy buena, pero quizás no hacen los juegos que a mí, como decíamos antes, pues Uwe Rosenberg es un crack, o La Cerda, pues también son admirables. O sea, yo jamás imaginaría, no llegaría a ser capaz ni de hacer el principio de un juego de ese. Ya. Pero por admiración de que me guste lo que hace, que también me guste jugarlo. Hombre, yo empecé sobre todo con los mazmorreros, me gusta mucho Cory Konizka. Ese tío hacía... Bueno, es que todo lo que hacía eran juegos grandes y además muy diferentes las mecánicas de unos a otros, en general. Con Mansiones de la Locura, o sea, tiene juegazos. Gears of War creo que era de él también. Y ese juego no pasó sin pena ni gloria y era un juegazo también. O sea, un tipo muy... Luego, no sé, hay gente Es curioso curiosa. porque el Gears of War también, en el momento en el que salió el juego de mesa, la franquicia estaba... No de capa caída, pero no estaba no estaba en auge, a lo mejor. No estaba en su punto alto, sino que estaba viendo un poco de agotamiento a nivel de los videojuegos, un poco de que la franquicia se agota. Quizá fuera... Y esto estuvo un tiempo sin sacar barbecho. juegos nuevos, en barbecho, para volver a sacarla de nuevo. Entonces, quizá fue eso lo que pasó. Puede No sé. ser. Luego también, hombre, es muy curioso, me llama la atención la forma de crear de Friedman Freeze. También es un tipo... Tiene juegos muy buenos, otros un poco peorcillos, es más irregular, pero siempre hace cosas curiosas. Me gusta también. Muy bien. Y luego españoles, pues hombre, españoles está Paco Gómez, que como te digo es una eminencia. Y aunque sus juegos son así más familiares, sencillitos y tal, pero... Y también Eloy Pujadas, que lleva muy poco tiempo y tiene ya unos cuantos títulos bastante chulos. Oye, ¿y alguien que quiera empezar en esto, o que no sé si tiene una idea y tal, que quiera empezar a diseñar su juego, qué le diríais? ¿Dónde se apoya? Que no empiece. Que no empiece. No, pues si es que hay mucha gente, hay más gente de la que se piensa creando juegos, hay muchísimos, bueno, no sé si autores o gente que solo quiere crear un juego de forma aislada, pero... Vamos a llamarlo cantera, mucha cantera. Pero sí, hay mucha gente, de hecho en Ludo ahí crecen los socios exponencialmente, el número de socios, y bueno, luego ves cosillas muy curiosas, ayuda mucho el ver las ideas de otra gente, porque a ti te ayuda también a crear otras cosas, ayuda el feedback de gente nueva también, no solo de los que llevan tiempo, o sea, la verdad es que está muy bien y ya te digo, hay gente nueva en los juegos, en la asociación, y hay gente que lleva ya mucho tiempo con los juegos. Está Manu Palau, Paco Gómez, Paco Llanes, o sea, hay gente que lleva mucho tiempo ya en los juegos en Ludo, y luego gente que ha entrado hace 2 meses. Y bueno, pues nos tratamos de igual a igual, ahí no hay... O sea, que tú vas a un evento y está Manu Palau y prueba tu juego en papel y boli y no pasa nada, o en otro evento coincide gente que lleva más tiempo, gente veterana, o en otro estás con gente que todavía ni conoces, que son nuevos. ¿Y hay alguna serie de conocimientos previos que sería bueno tener antes de meterte en plan de, mira, léete este libro o léete tal, o aprende matemática básica, o como
algunas herramientas o habilidades que sería recomendable tener si empiezas a diseñar juegos. Hombre, todo lo que tú leas, todos los complementos, toda la teoría de juegos te va a ayudar mucho. Te va a ayudar mucho, pero yo creo que antes que eso tienes que meterte de forma práctica y ver un poco cómo funciona el tema. Porque tú puedes estar en tu casa leyendo y luego enfrentarte a... Más que hacer un juego, es enfrentarte a que prueben tu juego, porque tú en tu casa y tú solo crees que estás haciendo... Una maravilla. Efectivamente, y luego cuando lo prueban 3 o 4 colegas, tú estás así viéndoles las caras y normalmente los colegas, está muy bien, está muy bien. Y luego... Por eso yo lo traigo aquí a la asociación y me dicen... Donde está rodeado de gente despiadada, básicamente. Efectivamente, aunque luego ellos corrompen también mis juegos, he de decirlo. mete más puteo en cualquier perfil de juego. No, pero como te digo, al final eso, tienes que exponerlo a gente. Tienes que exponerlo a gente y olvidarte, o sea, y aceptar las críticas, porque te van a llover y tienes que aceptarlas y tomar nota de todo lo negativo que tiene tu juego. Hombre, y ser también selectivo. Ser respetuoso, es decir, siempre que la crítica sea constructiva, ¿no? Efectivamente. Lo que no me gusta de tu juego es la cara de gilipollas que tienes tú hoy, ¿no? O sea, efectivamente. No, es muy importante esto de aceptar las críticas, porque aparte de que es difícil dar el feedback de una forma constructiva y tal, muchas veces recibir el feedback también es difícil, porque cada uno tiene una opinión. O sea, y entonces cada uno va a llevar ese juego hacia donde a él le gusta más. Entonces ya le he oído muchas veces esto, es si uno te dice una cosa y nadie te la dice más veces, descártala. Si ya te lo dicen 3 o 4, dice ojo, y si ya te lo dicen 10, ya dices, mira, cámbialo, esto falla. porque esto falla. Tú en tu cabeza tienes la idea de que un apartado concreto de la mecánica estás obcecado en que sea así. Porque a ti te gusta, pero resulta que no le gusta a nadie y te lo están diciendo. O que es un lastre. Oye, y esto tal, pruebas con otro grupo diferente, esto no me cuadra. Cuando te lo han dicho muchas veces, como dice Iván, es que eso no cuadra. Al igual que a lo mejor la gente quiere potenciar otro aspecto al que tú no le dabas mucha importancia o a ti no te gustaba. Oye, ¿y por qué esto no hay más cartas de este tipo? Tal. Entonces, el juego al final va creciendo un poco entre todos. Y como dice Iván, o sea, hay que ser un poco respetuoso porque hay algunos casos complejos en los que el autor a lo mejor, en los que el autor y el que da el feedback se enfrenta, pues no sé qué, pues tal. Pero bueno, por lo general tú tienes que aceptar, tomar nota y ver qué cositas puede cambiar. Y como dice un amiguete mío, de Ludo también, al final tú tienes que seleccionar. A ti te van a dar feedback y cada uno va a tirar por lo que le gusta. Tú tienes que seleccionar un poco, pues voy a tomar nota de esto, porque si no estarías constantemente cambiando el juego. Y al final es saber seleccionar un poco lo que te dice cada uno y que tú estés a gusto con lo que haces. Otra palabra que he oído mucho es sensaciones. Siempre, por eso digo. Siempre que das feedback, realmente, o sea, es al fin y al cabo el bebé de otra persona, ¿sabes? Claro, o sea, hay que tratarlo con el debido respeto. respeto. Hay que tratarlo con el respeto, pero bueno, no sé, lo que has dicho me recuerda también a lo que me dijo una amiga mía con el tema de escribir, de nunca te enamores de la primera idea, ¿sabes? Porque estoy totalmente de acuerdo. Bonita reflexión. Estoy totalmente de acuerdo. Porque la primera idea el amor va a ser breve, va a morir rápido, seguramente, pero claro, pero es difícil. Además, es que me he tenido que acostumbrar a llevar esa filosofía. Claro. Este juego me gusta, o sea, esta base para hacer un juego me gusta, pero tengo que aceptar que es susceptible a muchas modificaciones y que va a evolucionar. Y luego es bonito porque tú vas viendo cómo avanza el juego y al final dices, madre mía, esto partió de... Y luego a lo mejor ves la primera idea y dices, madre de Dios, ¿en qué estaba pensando, no? Sí. Desde luego. Esto no iba a funcionar de ninguna manera. Efectivamente, y en ese momento dije, pero ¿cómo podía pensar yo que esto estaba luego hay bien? críticas que te dejan tirado en el suelo, vapuleado, pero con razón, o sea, con decir, te pegan ahí de palos y te vas a casa llorando y luego lo sopesas y dices... Joder, si es que es verdad. Pero esa misma noche aparece siempre una gran idea. Efectivamente. Sí. Mira qué bonito. Hay un fénix que resurge de... No es lo mismo de las cenizas. Que vas muy jodido, porque es verdad, te vas muy jodido. Pero la forma de hacerlo es importante, porque no es lo mismo que te den por culo para dar por culo que te den esto? bien. ¿En qué juego con lo hemos creado? En los 3 dragones. En los 3 dragones. Sí.
O sea, llegaste... Y aún así y sigues recibiendo estopa. Pero bueno, ya por la élite de la élite. pero ya estaba... Sí, ya hemos subido el Eso nivel. siempre van a dar Hombre, estopa. pero a mí me parecía un juego muy... Cualquier juego va a recibir críticas, pero cualquier Sí. te hablo de que tú le llevas la cerda a ciertas personas y también va a recibir críticas, o sea que al final Tú te vas a recibir críticas. pero bueno, lo que quiero decir es que a veces necesitas pues un palo así duro que te haga reflexionar, que al principio te duele y incluso no estás de acuerdo, tú estás ciego con tu juego, con tu idea, dices, pero bueno, Sí. pero al final en frío lo vas pensando y dices, pues es que es verdad, es que tenías razón Hay que el tipo, madurar. macho, es que tenías razón. Pero en cualquier faceta creativa. Y eso Cualquier. ya te obliga un poquito, te fuerza un poco a darle otra vuelta, a decir, bueno, pues vamos a darle una vuelta. Y como dice Javi, es tu juego al fin y al cabo, no vas a hacer lo que otro te diga, sino corregir lo que está mal. Claro. Ahora, la última idea o aportación sí que la hace el autor, claro. Obviamente. Bueno, pues yo creo que podemos cerrarlo aquí. Muchísimas gracias por la interview, porque creo que ha quedado además muy bien y sobre todo creo que ha dado una buena imagen de lo que supone diseñar un juego. Bueno, y me alegro. nada, así que gracias chicos por A ti, venir. por la oportunidad. Y Muchas gracias a ti. Nada, yo encantado. Y a vosotros, queridos oyentes o espectadores, depende si lo estáis viendo en YouTube o lo estáis escuchando en iBooks, nos vemos en el próximo podcast de Tocar Madera o en el próximo vídeo. El podcast, a saber cuándo será, porque ya la periodicidad la hemos tirado por la ventana hace bastante tiempo. Pero bueno, intentaremos que sea Feliz en breve. 2021. Feliz 2021 o 2022, ya veremos. Y nada, lo dicho, hasta otra chicos. Hasta luego. Bye. Adiós.